Se ve bien de nuevo. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces como yo les estaba diciendo, estos neutrófilos tan raros que tienen como ocho lobulaciones ahí, aparecen, claro, cuando la muestra está envejecida, ¿ya? Cuando está muy antigua la muestra. Dos cosas. ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo máximo que yo podía almacenar una muestra antes de ser procesada en el laboratorio? Primero, bien Diana, perdón, 24 horas. Bien, y la sangre yo cómo la tengo que tener, cómo la tengo que almacenar una vez que la extraje, mientras espero que la vengan a buscar para que el laboratorio la procese. Aparte de eso, ¿a dónde Refrigerada. ¿a dónde la En tenía un que guardar? cooler, en Refrigerada. un cooler, Claro, refrigerada. o sea, si no tiene refrigerador puede ser en un cooler, pero claro, ¿cuál es la indicación, no es cierto? Es en temperatura de refrigeración. ¿Se acuerda más o menos cuánto es la temperatura de refrigeración? 5 grados. 5 grados, sí, entre 4 y 8, ¿no es cierto? Por ejemplo, no pueden dejar tomar, si trabajan en algún lugar, le sacan sangre a un animal acá en la zona, en el verano, en San Felipe, en los Andes, no pueden dejarla ahí en arriba del mesón cuando hay 30 grados, ¿no es cierto? Porque esa sangre después se va a deshidratar, esa no va a servir esa muestra, ¿ya? Bien. ¿Y el frotis, cuando era necesario, cuando era recomendable hacerlo, una vez que yo tomé la muestra de sangre? Lo más pronto posible. Muy bien, Macarena, lo más pronto posible. Si lo puedo hacer, si tengo tiempo y tengo los portaobjetos, hacerlo al tiro. Muy bien. Yo creo que hagamos froti en el práctico, así que eso es uno de los objetivos del práctico. Profe, pregunta, tal vez sea medio sanguinario lo que vaya a decir, pero Cuénteme. ¿cómo podríamos practicar hacer frotis sin los portaobjetos así como para poder como pincharnos el dedo y tomar 2 láminas y esparcirlas? Bueno, a ver, es que los Láminas. portaobjetos son baratos. Mira, yo siempre los hemos comprado en distribuidoras, pero no sé si en algún lugar, yo que ellos deben vender, porque los portaobjetos son esas dos láminas de vidrio nomás, si no son muy. Si tú me preguntas a dónde se pueden comprar, no sabría decirte, porque yo, como te digo, solamente los compramos en distribuidores y son como de Santiago generalmente. ¿En qué Pero parte? son baratos los portaobjetos. Costarán ¿En qué unos parte? 100 pesos. O sea, es que te los venden por caja y vienen 50. A lo mejor ahí la caja no es tan barata. ¿Ya? Habría que preguntarle a alguien que trabaje en un hospital. Voy a averiguar en una farmacia. Voy a averiguar en Santiago. En Santiago Mira, voy a acá me averiguar, como dicen. yo ando todos los Pero días es en que yo vivo Santiago. en Santiago, pues, profe, por eso le pregunto que más o Sí, menos dónde los compran. mira, habría que buscar un lugar, habría que averiguarlo, porque yo, como te digo, generalmente las clínicas donde tienen laboratorio te los dejan te los traen, te traen las tinciones, donde te traen los reportes del microscopio, te traen eso, entonces uno los encarga. Pero acá me dice un alumno por privado que al frente de la MUNI venden al lado de Sofra, de la MUNI de los Andes. Sí, debe ser bueno, lo más probable es que en una de estas tiendas donde vendan, claro, insumos médicos. Ahí, lo malo es que no, difícil que te vendan de a poco. Las cajas tienden a venir de 50. Entonces, a lo mejor ahí no te van a salir tan baratos, pero sí se puede. Se puede practicar. O, claro, con una gotita de sangre, sí. Se puede practicar el frotting. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿No es cierto? Entonces, así pueden aparecer estos neutrófilos hipersegmentados, ¿no es cierto? Cuando las muestras son antiguas, porque los neutrófilos están más en la sangre de lo que deberían estar. Acuérdense que ellos van a los tejidos, ellos van a morir, ellos van a pelear y a morir a los tejidos. Entonces, no pueden andar, tampoco, no es su deber estar mucho rato dando vueltas en la sangre. También con tratamiento con corticoides pueden aparecer estos neutrófilos hipersegmentados, ¿no es cierto? Aunque no tienen gran significancia patológica, no significa que el animal esté enfermo de nada si aparecen, ¿ya? A diferencia de los neutrófilos tóxicos, que sí aparecen cuando hay inflamaciones muy severas, por ejemplo, una piómetra de una perra, por ejemplo, una neumonía, etcétera, 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 ¿ya? O cuando hay inflamación severas también, o hay necrosis por alguna enfermedad, hay harta muerte, una herida, ¿no es cierto?, con harta necrosis, también puede arrojar neutrófilos tóxicos.
Miren, acá hay unos neutrófilos que son más raros, que son neutrófilos en anillo. También se habla de ellos que son, ¿no es cierto?, también en estrellas pueden aparecer. Que su núcleo, en vez de estar segmentado, forma una dona. ¿Ya? Esto es súper interesante. Yo tengo frutis de eso, tengo que buscarlo por ahí. Tenemos cuerpos de inclusión. Esas pelotitas que, bueno, no estamos de muy buena calidad la imagen, pero hay 3 pelotitas moraditas adentro del citoplasma de este neutrófilo. Esos cuerpos de inclusión de distemper. En el frutis que tengo yo se ven son como, ¿se acuerdan que son como unas perlitas lilas? No, unas perlitas fucsias que se los mostré en la clase de los eritrocitos, se ven súper claras. También se pueden ver en los neutrófilos los cuerpos de inclusión de distemper. O sea, si un perro tiene distemper, yo podría hacer un frotis y podría llegar a encontrar cuerpos de inclusión en eritrocitos y en neutrófilos. En linfocitos, cuerpos de inclusión, sí, igual puede haber en linfocitos, sí. Linfocitos, neutrófilos y eritrocitos. Otro agente infeccioso, acuérdense que el distemper es un virus, por eso deja cuerpos de inclusión. Esto es Ehrlichia, que es una bacteria que se transmite por garrapatas, ¿ya? Esta bacteria también se puede alojar. Generalmente a la Ehrlichia le gustan más los monocitos, pero igual se puede alojar acá en los neutrófilos segmentados. ¿Ven? No sé si notan acá, estas son las lobulaciones del núcleo y acá hay como un racimo, hay como una mora acá al medio. Pucha, voy a buscar, para la próxima semana, chiquillos, les voy a mostrar, voy a buscar fotos de mejor calidad. Pero es una mórula, es como una mora que está acá al medio, que no debería estar ahí, y eso pasa cuando este animal se infectó con esta bacteria que es la Ehrlichia. Ya también se puede ver en el frotis. Justo donde apunta la flecha negra. Eosinófilo, miren qué bonito. ¿De qué especie creen que será ese eosinófilo? Véanlo y no se les va a olvidar nunca más. Es una especie doméstica, por si acaso. ¿Del perro? El que me dice le doy un punto. ¿Del perro? El perro, último. El gato. respuesta. Gato. El gato. Hámster. No, perdieron todos. ¿Conejo? Tampoco el conejo. Este es el clásico ejemplo del eosinófilo de los caballos, de los equinos. Es así de bonito porque sus gránulos son gigantes, es como una granada, en el fondo, son muy rojos y muy grandes, son súper bonitos los eosinófilos de los equinos, así que así son los eosinófilos de los equinos. Estos están más paliduchos los gránulos, estas no son buenas fotos de eosinófilos. Siempre uno, para mostrar la foto de un eosinófilo, muestra el eosinófilo de los equinos, porque son muy bonitos. ¿Qué es lo que hacen los eosinófilos? Están en 2 procesos principalmente. Están en las alergias y están cuando un organismo está infectado con parásitos. Son en las 2 situaciones en que los eosinófilos suben mucho. ¿Ya? Entonces, porque su función es regular reacciones inmunológicas. Ya participa en procesos de hipersensibilidad 1 y 3, ya en el control de parásitos helmínticos, fagocitosis es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Y las hipersensibilidades son más que nada son alergias, ¿no es cierto? Es cuando el sistema inmune se vuelve loco y destruye tejidos que están sanos, ¿no es cierto?, de un organismo. Eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando alguien sufre alergia en esta época, o rinitis alérgica, esta época de septiembre en adelante, todos empiezan a sufrir, los alérgicos. ¿Alguien sufre? Sí, profe. Yo no. Sí. Los eosinófilos, esas personas tienen sus eosinófilos, cuando tienen alergias, ¿cómo se llamaría eso en la sangre? Yo les digo, la persona alérgica, les tomamos una muestra de sangre y les aseguro que sus eosinófilos van a estar elevados. ¿Cómo podríamos llamar a ese concepto? ¿Eosinófilos elevados o aumentados? ¿Alergia? No, bueno, como lo que vimos al principio. Ah, Tenemos un aumento de los eosinófilos en la sangre. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Hiperreactivos. No. ¿Se acuerdan cuando hablamos cómo decir cuando una célula blanca aumentaba, disminuía con los prefijos que vimos al principio?
Citosis. Particular. Eosino, Citosis. ¿Sí? no. Acuérdense que yo les dije en la clase pasada que citosis se ocupaba más por los mononucleares, para los linfocitos y los monocitos. Para los granulocitos se ocupaba filia. Entonces, si yo quiero decir que un eosinófilo está alto, tengo que decir eosinófilo. Sí, sí. Y lo mismo con los neutrófilos. En vez de decir neutrocitosis, que esa palabra no existe, tengo que decir neutrofilia. Si tengo los eosinófilos altos, tengo que decir eosinofilia. ¿Ya? Entonces, las personas o los animales que sufren alguna reacción alérgica o están parasitadas, nosotros les vamos a tomar una muestra de sangre y lo más probable es que encontremos eosinofilia, ya que esto aumente. Su almacenamiento en la médula ósea es corta y en la sangre es tan poquito también. Pueden estar 30 minutos, a lo más 1 hora. ¿Ya? Basófilos. Los basófilos son ricos en aminas vasoactivas. ¿Qué quiere decir esto? Más que nada son ricos en heparina, histamina, etcétera. ¿Ya? Heparina, histamina, serotonina, etcétera. Son súper poco común de ver, chiquillos, de verdad. Los eosinófilos, mis profes me decían lo mismo, unos profes que llevaban mucho rato viendo Freud y trabajando en laboratorio veterinario, de verdad se ven, mis profes decían en su carrera habían visto 4 o 5, yo no he visto, no he encontrado nunca uno en un Freud, ¿ya? Son muy raros, son súper escasos de encontrar. Es más, la vasofilia, que este aumento de los vasófilos, nunca tú vas a ver un perro con vasofilia, porque son tan pocos que ya cuando aparece uno ya es como que mucho, no sé si se entiende. Por eso generalmente el intervalo de referencia es súper chiquitito de los basófilos. Ellos no aparecen nunca, se dice que están en las mismas proporciones, ¿no es cierto? Que está en las mismas proporciones que en las mismas funciones que de por sí andan de la mano ellos en la sangre, ellos y en los procesos con los eosinófilos, ¿ya? Pero son muy, muy raros de ver. Entonces, estos son hallazgos increíbles. Fíjense ahí en los gránulos, bien oscuros, ¿ya? Entonces, cuando vean uno, después vayan a jugar su loto. Profe, ¿por qué son tan raros de ver? Mira, eso, ¿por qué son tan raros de ver? Básicamente se piensa, hay como teoría o hipótesis más que nada, qué ocurre con ello. Pero básicamente se ven poquito, siempre los eosinófilos son los que aumentan y ellos no se ven. Lo más probable es que puedan tener una vida en la sangre mucho más corta, están más asociados a procesos más específicos, ¿no es cierto? Que procesos que son menos comunes que una alergia, que estar con parásitos, entonces de verdad se ven poquito. Ahora, tan claro por qué duran tan poco y por qué se ven tan poco no está todavía, pero sí, lo que sí que quede claro es que se ve súper poquito. Hay algo que no les dije en la clase pasada de los equinos. Aparte de que los equinos tienen estos eosinófilos súper bonitos, ¿se acuerdan que hablamos de los reticulocitos? ¿Quién eran los reticulocitos en la serie? Perdón, en la clase antes pasada, cuando hablamos de los eritrocitos. ¿Alguien se acuerda de lo que eran los reticulocitos? Los reticulocitos eran estas células que nosotros teníamos que teñirla con no azul de metileno y podíamos ver, ¿no es cierto? Podíamos ver que era una célula azul redonda y que tenía varios puntitos oscuros al medio, ¿se acuerdan? Y que los reticulocitos me ayudaban a ver cuándo una anemia era regenerativa o no era regenerativa. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. ¿Sí? Se me olvidó decirles esta clase que los equinos no liberan reticulocitos. ¿Ya? Los caninos tienen un tipo. Los gatos tienen 2 tipos de reticulocitos, ¿no es cierto? Los agregados y los puntillados. Y los equinos simplemente no liberan reticulocitos. ¿Ya? Eso se me había olvidado decirle los equinos, así que paréntesis. Linfocitos. Linfocitos hablamos largo y tendido. ¿Ya? Su origen es en médula ósea.
utilizan, ¿no es cierto? Ellos son creados, ¿no es cierto?, en la médula ósea principalmente, pero también pueden ser en órganos linfoides primarios y secundarios, ¿ya? ¿Alguien sabe cuando en anatomía o en semiología, cuando les hablaban de linfonodos, ¿alguien sabe lo que es un linfonodo en estricto rigor? ¿Qué linfonodos son palpables, entonces? Por último, del lado clínico. Ah, en el perro, el que tiene la mandíbula ahí en el. ¿En las mandíbulas? Sí, ¿cómo que? ¿O debajo de las mandíbulas? O La Debajo pinza ahí, axilar, la mandíbula. submandibulares, ¿no es cierto? Eso. ¿Ya cuál más? ¿Lateral? ¿No? Sí. ¿Perdón? No La escuché. parte lateral, Justo cuando uno dice el nombre como que se escucha entrecortado. la parte ¿El? femoral. Femoral, sí, hay algunos, pero no son tan palpables de rutina. Generalmente son los preescapulares, submandibulares, preescapulares. Los femorales sí, pero son tan como más internos, a veces cuesta un poquito más La pinza palparlo. axilar. ¿Cuál? No escuché el último que nombró, algo del ¿cuánto? Pinza axilar. Infraaxilares. Claro, los axilares también, pero tampoco son así tan de elección para un examen clínico. Generalmente hablamos de los submandibulares, se pueden palpar los preescapulares con mayor frecuencia y uno en las piernas, en las piernas. Ah, ya me acordé ya. ¿Cómo se llaman eso? El- Los popliteos, bien, Diana. Exacto. Bien. Son los tres generalmente, bueno, los axilares, los inguinales también se pueden palpar en ciertas situaciones, pero no son tan de rutina como los submandibulares, los preescapulares y los popliteos, ¿no es cierto? Básicamente, los linfonodos son órganos linfoides. Ellos son unos órganos, ¿no es cierto?, que están llenos, son unos pequeños nódulos que están llenos de linfocitos. Su misión es hacer linfocitos, ¿ya? Y están por todo el cuerpo. No sé si ustedes se acuerdan de anatomía, que generalmente uno les pasa un mapeo de dónde están los órganos, dónde están los principales linfonodos, ¿no es cierto? Y todo el drenaje linfático, porque ellos están todos como conectados por unos vasitos pequeños que son los vasos linfáticos. No sé si se acuerdan, si lo vieron eso en anatomía. Sí, ¿En ¿no? los O no sé. perros, profe? ¿En los En los perros se perros, refiere? los gatos, en los Ah, humanos. sí, sí lo vimos, profe. Sí, Ah, sí o lo sea, vimos. pero se acordaban mucho de eso. Bueno, Eh, entonces, los linfocitos son una célula súper especial. Ya le explicamos en la clase pasada por qué, ¿no es cierto? Porque ellos podían acudir, ¿no es cierto? Está la inmunidad humoral, que podían ir directamente al sitio de la infección o de la inflamación. Ellos podrían funcionar como células reconocedoras, presentadoras de antígeno. Ellos tenían memoria, ¿no es cierto? Podían vivir horas, días, incluso años, etcétera, etcétera. Y lo importante es que su distribución recirculan entre la sangre y los órganos linfoides. ¿Se acuerdan que yo les dije que los leucocitos se generan en la médula, pasan a la sangre, llegan al tejido, peleaban o luchaban contra, ¿no es cierto?, los agentes infecciosos y morían? Los linfocitos, acuérdense que la mayoría también muere, pero hay unos que son los linfocitos B de memoria, ya que ellos reconocen al agente, se quedan con la información, ¿no es cierto?, de cómo era ese agente infeccioso y ellos se devuelven a la circulación linfática. Ellos se devuelven, ellos no mueren todos los linfocitos ahí en el campo de batalla. Entonces, la vida media en sangre y tejidos, los linfocitos T, ¿ya?, pueden tener una larga vida, pueden tener años, los linfocitos B pueden ser corta vida, horas a días, y los linfocitos de memoria, que son un linfocito especial de B, puede vivir años, hasta toda la vida, ¿ya? ¿Cuál es la función de los linfocitos B? O las células plasmáticas, ¿no es cierto? Es la inmunidad humoral, principalmente sintetizar anticuerpos, inmunoglobulinas, y el linfocito T, la inmunidad celular, ¿no es cierto? Tiene todas estas funciones ella puede ir, ¿no es cierto?, y enfrentar a los agentes infecciosos directamente, puede ser célula reconocedora de antígenos, puede, ¿no es cierto?, ayudar a que se active el sistema del complemento, etcétera, etcétera, etcétera. Los linfocitos, en el fondo, lo que quiero que les quede, que los linfocitos son una célula muy importante en el sistema inmune. Tienen muchas funciones y generalmente cuando los linfocitos fallan, el sistema inmune se decae mucho. Pasa, por ejemplo, con el VIH en los humanos y con la inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, en los gatos. Básicamente esos virus, esos retrovirus, ¿qué es lo que hacen? Atacan principalmente a los linfocitos T, a los T4. A los CD4, más que nada, que es un tipo de linfocito T, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué es lo que hacen ellos?
van matando esta población de linfocitos T. Y son tan importantes esos linfocitos que básicamente al ellos no estar o estar debilitados o estar muertos, el sistema inmune no puede armar su respuesta de manera correcta. Y básicamente se inmunodeprimen. Pasa en los humanos y pasa en los gatos también. Monocitos, el último, ya que nos viene de la... El último que nos viene de la... de las 5 leucocitos que hemos estudiado esta clase, ya los monocitos en sangre, ¿no es cierto? Se llaman monocitos, esta célula grande que tiene un núcleo gigante, tiene mucho citoplasma, es el gigante de los 5 leucocitos, pero cuando él pasa, él se crea en la médula como monocito, se diferencia, madura y sale a circulación. Está en la sangre y este es el único que cuando pasa al tejido ya no se llama monocito. Ahí se va a llamar macrófago. ¿Alguien sabe qué significa un macrófago? Creo que ya lo habíamos dicho en clases anteriores. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón, Maca? Gran comedor. Claro, macrófago significa macro es algo grande, fago, comer, ¿no es cierto? El macrófago es el que viene y se come todo lo que quedó ahí. Si hay una bacteria, se la come, si eran neutrófilos muertos, se los comen, si hay necrosis, ellos son como los limpiadores. Ellos se van encargando. Cualquiera de nosotros en cuarentena. Pero ellos son como, a ver, ellos son como el camión de la basura del sistema del organismo en el fondo. Ellos, todos estos residuos que quedaron ahí de bacterias, células muertas, parásitos, ellos van, células muertas, ¿no es cierto? Ellos van y, como un Pac-Man, van, ¿no es cierto? Y van reciclando todo en el fondo y eliminando todo ahí lo que esté de más y lo que esté muerto, ellos se encargan de eso. Imagínense, de los monocitos y macrófagos que hay en total, en la sangre hay una proporción de 1 a 400. O sea, por cada un monocito que hay en la sangre, hay 400 macrófagos en los tejidos. Por eso la sangre también dura un poquito, uno los detecta en sangre de 5 a 10 horas. También pueden funcionar como células presentadoras de antígenos, pueden ser mediadores de la inflamación, ¿no es cierto? Estimular la quimiotaxis, etcétera, etcétera. Y su principal función es la fagocitosis. Que la fagocitosis es cuando una célula se come algo que está ahí en el exterior. ¿Alguna duda? Ahora vamos a hacer la parte lúdica y entretenida. ¿Ya? Vamos a dar puntos, así que déjenme anotar. Necesito 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 voluntarios. O voluntarias. Disculpe, ¿cómo es la pregunta? ¿Ah? No he dicho pero ninguna pregunta. He dicho que necesito voluntarios nomás. Todavía no pregunto nada, estaba preguntando solamente por voluntarios. Ya, pero ¿quién es 001? Yo. La Dayana, ya. Dayana, necesito que me diga quién es 001. Como la gente es James Bond, necesito que me diga para anotarlo. O anotarla. Ya. Noelia. Noelia, ¿cuál es tu apellido? Ya, Noelia, Dayana. Necesito tres Yo, profe, igual, voluntarios más. Ya, bien. Profe. Yo, Ya, profe. ya, espérame. Diana me habló, César, Luis, Noelia y ¿alguien más dijo? ¿Ah? Luis Soto, Luis Cordero. Ya. Ya. Pucha, a ver. Vamos a dejar a la Inés Romero también. Ya. No necesito más. Noelia.
¿Me escucha? Así. Usted, identifíqueme, por favor. Vamos a jugar a identificar. El que identifica la célula se gana un punto. Base para el próximo quiz. ¿Ya? Profe, 2 puntos sí, pero no uno. No se ha apretado. Ah. No, pero es que se adivinan dos células. Ya. Primero el resto en silencio, por favor. No, Noelia, ¿me escucha? Ya, profe, dígame a mí, yo quiero. Espera, que Estoy preparado. estoy en orden de los que se... Ya, Noelia. Así, rápidamente, dígame, ¿cuál es esta célula? ¿Cuál es este leucocito? Ah, es más fácil. No, Noelia. Lo siento. Ya, César. A ver usted, dígame, ¿cuál es ese? César. El linfocito. Bien, ya. César tiene El un más punto. fácil. Era el más. Dayana, ¿me escuchan? Yes, sí. Ya, Dayana. Mire bien los gránulos de este leucocito. ¿Cuál es? Ay, su foto me tapa un poco. A ver, pero corre la foto. Si se puede correr, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cuál? Es ay, un eosinófilo, Ya. ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Y lo veo a la mitad porque de verdad que su foto tapa Justo toma esa esquina. su pantalla. Diana, ¿viene usted? ¿Diana? Diana, dígame cuál es este leucocito. Otro punto. Ese. Ya me tiene que ser rápido, Diana. Ya, bueno, no importa. Luis Soto, dígame usted. ¿Cuál, profe? Ese, el que le mostré a la Diana. ¿Vasofilos? Un basófilo, bien, Luis. Y Luis Cordero. Dígame, profe. Luis, ¿cuál es este mono? ¿Cuál es este ya, otro? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este leucocito? Monofilo. No, Luis. No, pero si le toca a Luis Cordero. Luis. Monocífalo. Algo así. Algo No, así, ¿me no. escucha? Sí, Luis. Monofilo, algo así. No, no, un monocito, Luis. Inés. O filo, Usted había... filo. No, no, el monocito era este. Inés. Ah, ya digo. Inés, ¿usted quería participar? ¿Me escucha? Inés. No, Inés, no es un basófilo. Ese es un neutrófilo. ¿Ya? Entonces lo vamos... Ya, cerramos entonces la actividad de los puntos. Profe, ¿cuántos puntos era? ¿Uno o ¿Sí? dos? Era un punto. Luis. Luis Soto, César y Dayana se ganaron el punto. Ya. Este que está acá es un linfocito. ¿Ven? Harto núcleo, poquito citoplasma. Este grandote que está acá, que tiene un gran núcleo redondito y harto citoplasma, es el monocito, el más grande de los 5. Estos tres son los 3 granulocitos. Vemos que el que tenía gránulos bien rosaditos y bien naranjos era el eosinófilo. El que tenía gránulos bien oscuros, que casi ni se veía el núcleo porque sus gránulos son muy oscuros, es el basófilo. Y esta que les costó es el neutrófilo. Fíjense que sus gránulos son neutros, como si su citoplasma es lila, bien clarito. ¿Y este cuál será?
Ya, está abierta la pregunta. El que adivina también se gana un punto. ¿Ah? Teófilo. Ya, Neutro- espera, neutrófilo, lo que dice neutrófilo. ¿Qué tipo de neutrófilo es? Mm, Ay, sí me lo sabía. ¿Segmentado? No, granulopoiesis. De la granulopoiesis. no. Se me quedó el. No es una yo soy. ¿Cómo? Granulo. No, no es granulopoiesis. La granulopoiesis es el proceso cuando se crean los leucocitos, pero no, esa célula no, no Es es un la granulopatía. eosinófilo, profe, ¿no? No, es un Neutrófilo tóxico. neutrófilo. En banda, profe, algo de en banda, eso, me acuerdo. Sí, Ya, era en César. banda. ¿Ah? Ya, César, pero ya, bueno, le damos el punto al César porque es un punto por alumno, pero le vamos a dar el no, sí. Ya, bien. Ya, bueno, ¿Eosinófilo? es un neutrófilo en banda. Esto es un neutrófilo segmentado y esto es uno en banda. ¿Y estos qué serán? Ah, esos son los eritrocitos, pues, profe. Eritrocitos, bien. Bien. ¿Y ese? ¿Y esa chiquitita La que está ahí? plaqueta. Bien, bien, chiquillo. Ah, yo quiero un punto, profe. No, porque esta era la clase de leucocitos, pues había que ganar leucocitos para ganarse un punto. Ya, chiquillo, para terminar. Heterófilos, generalmente los leucocitos en esto, miren, este frotis, ¿ustedes de qué creen que podría ser? Fíjense, ¿les llama algo la atención? Ah, que son más largos. Son alargados. son más alargados. Camélidos, fíjense, esos eritrocitos tienen algo que les llama la atención. Sí, son más alargados, bien, Noelia. Pero aparte, ¿qué les llama la atención de estas células? De este frotis, esto es un frotis sanguíneo. El color del citoplasma. Color de citoplasma ya es distinto y algo más que tienen estas células, estos eritrocitos. Que hay algunos que están unidos. ¿Que tienen núcleo, profe? ¿Quién fue ese, César? Sí. Sí, pues obviamente, muy bien, César. Tienen núcleo. Entonces, ¿qué especies Bien. serán Sí, estas? lo dijimos, Reptiles. los Los reptiles. reptiles, las aves, ¿no es cierto? Los anfibios, ellos tienen sus eritrocitos, ¿no es cierto? Tienen núcleo. Es más, este es un frotis sanguíneo de una tortuga, Motelo, que se llama... Espera un poquito. ¿Aló? ¿Aló? Espera un poquito, estoy en clases. Para el profe. Esto es un frotis de una tortuga, ¿no es cierto? De una tortuga Motelo. Si ustedes se fijan, sus eritrocitos tienen todo el núcleo, ¿ya? Y estas cosas raras que están acá, que parecen como, que tienen como varios puntitos, son sus leucocitos. Y los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, se llaman, en los animales exóticos, se llaman heterófilos, ¿ya? Tienen esta forma extrañas, se tiñen de forma distinta, ¿no es cierto? Y son súper bonitos de ver los frotis de tortuga. He visto frotis de tortuga y de lagartija, son bonitos, porque se tiñen con giemsa y son bien bonitos los frotis. Ojalá algún día tenga la oportunidad de ver uno, son bien bonitos. Yo llevo mis tortugas. ¿Le sacamos sangre a un frotis? Pues sí, podría ser. Tengo ¿Aunque alguien le ha muchas. sacado sangre a una tortuga alguna vez? No, tengo ¿No? muchas. Podríamos llevar alguno de los prácticos de una tortuga, ¿ya? Y le Yo sacamos tengo. sangre. Bien. Entonces, la muestra de sangre para contar los leucocitos siempre es con EDTA. Acuérdense que para hemogramas siempre con el tubo de Tamalila. El recuento se puede hacer de manera manual automática, de manera manual con esta es la famosa cámara de Neubauer, que yo los tengo que contar. Cada puntito celeste es un leucocito. Entonces tú tienes que 1, 2, 3, 4, 5. Después 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Y tienes que contar exactamente 16 cuadros. Ya todos los leucocitos que encontraste. Después se hace una fórmula matemática y tú llegas como al recuento total de los leucocitos. Por eso, porque tú te puedes equivocar contando, es que este tiene un método de error más alto, cerca de un 20%. Versus estos equipos automáticos que tú metes la sangre en el tubito ahí, tiene una pipetita que succiona la sangre y en 5 o 10 minutos te dan el conteo total. ¿Ya? Por eso es más preciso, es más certero, pero es más caro, esto sí. Es mucho más económico en los métodos manuales porque necesitan una cámara de Neubauer,
un reactivo y te pones a contar. En cambio, estos equipos valen 5, 6 millones, hay unos de 10 millones, es mucha más la inversión. ¿Cómo se estudian los leucocitos? En el frotis se debe hacer el recuento diferencial y se debe estudiar la morfología. ¿Ya? Y siempre debemos hacer el frotis, chiquillos. Por muy bueno que sea el equipo, tú cuentes tus leucocitos de manera manual automática, el frotis no lo reemplaza ni el equipo más moderno ni el equipo que vale 30 millones de pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo veo la morfología. Eso no lo puedo ver con ningún equipo MLAB. Y para terminar, esta parte, no sé si alcancemos a verla la podemos ver en los prácticos que van a ser después de la quincena, pero sí me interesa que por lo menos entiendan el concepto de lo que es el recuento diferencial. ¿Ya? Esto solamente lo podemos hacer en el frotis. Nosotros cuando extendimos un frotis vemos algo así. Así nosotros, tú vas, ¿no es cierto? Dices, oh, un linfocito. Oh, un eosinófilo. Y tú vas contando, ¿ya? ¿Cómo se hace el recuento diferencial? Generalmente los equipos automatizados te entregan esto, que es el total de leucocitos. Por ejemplo, este perro tiene 9.800 leucocitos. Según el rango, ¿cómo está este perro? ¿Qué me dirían ustedes? Si ustedes ven este hemograma de la parte de la serie blanca, ¿cómo estarían sus leucocitos? Acá están los rangos de normalidad y es normal, ¿no es cierto? Exacto. Pero tú te quedas solamente, pero el equipo te entrega hasta ahí nomás, te dice ya, usted tiene, tu conteo total del leucocito que son 9.800. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo no tengo cómo saber si de esos 9.800, cuántos eran neutrófilos segmentados, cuántos eran neutrófilos en banda, cuántos eran linfocitos, cuáles eran monocitos, cuál era eosinófilo, cuáles eran basófilos. No tengo cómo saberlo. Entonces, ¿cómo ustedes creen que yo puedo...? Ya, mejor les voy a contar el tiro. ¿Qué es lo que se hace? Yo para saber, se hace el recuento diferencial que se hace solamente en el frotis. ¿Qué es lo que hago? Yo tomo mi frotis, imagínense que esto es un frotis, estoy viéndolo al microscopio y digo, ya. Empiezo a contar. Adivinen cuántas células se cuentan para hacer el recuento diferencial. Las que hay en 1 centímetro cuadrado, a 1 ¿En milímetro un cuadrado. campo? ¿En un campo de visión? No, pues muy poquito. En un campo tú te puedes encontrar unos 4. Esto podría ser un campo, fácilmente. No se cuentan más células. Se cuentan aproximadamente 100 leucocitos. O sea, para hacer un recuento diferencial tú tienes que estar un buen rato, así más de 15, casi una media hora contando células. ¿Qué es lo que se hace? Tú cuentas 100 células, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ¿cuántas hay? ¿Cuántos leucocitos hay acá, en este campo? Imagínense que este es un campo, estoy mirando el microscopio y veo esto. 6. Hay 6. Te faltan contar 94 más. Entonces tú vas, ya, cuento una célula, ¿esta cuál era? Un neutrófilo en banda. Entonces pongo neutrófilo en banda, 1. Después, esto es un linfocito. Linfocito, 1. Después, monocito, 1. Neutrófilo segmentado, 1. Eosinófilo, 1. Basófilo, 1. ¿Qué es lo que hago después? Me cambio a otro campo en mi frotis, sigo recorriendo mi frotis con el microscopio, me muevo un poquito para el lado y me salió esto de nuevo. Entonces voy a decir neutrófilo en banda, 2. Linfocito, 2. Monocito, 2. Y así. Generalmente uno lo que más encuentra en los recuentos diferenciales son neutrófilos segmentados y linfocitos, porque son los que más hay. Entonces, tú después que cuentas 100 células, vas haciendo rayitas al lado de la célula que cuenta, por ejemplo. Acá, en los segmentados encontraste 40 rayitas. En los linfocitos contaste 30. En los monocitos contaste 15. En los eosinófilos contaste 10. Y en los basófilos generalmente, adivinen cuánto